Una vez más estamos aquí en Para Ti Mujer con el doctor Chuck Lynch y también con nuestra preciosa amiga Raquel Aguilar, que ella está siendo nuestra traductora para la comunidad latina. I would like you to maybe pray a little bit. Father, I thank you again for the privilege that you've given all of us to be together. Again, we want to encourage people to walk closely to you, Lord Jesus, by working through these issues. So we thank you for this opportunity and give it now in your hands. Would you work it out technically for us for Christ's sake? Amen. Amen. Listo. Listos, estamos listos. The first question, She's recording. to what extent can Ephesians 5:22 go where it says that the wife must be subject to her husband? La pregunta que me ha sido hecha es ¿cuál es el grado de extensión o cobertura que tiene el versículo que está en Efesios 5:22 en cuanto a la sujeción de la esposa al marido? Actually, the question is asking, are there any limits to it? La pregunta que realmente nos están diciendo es, ¿hay algunos límites que se han establecido en cuanto a este respecto? Well, let's just take a minute and kind of put this into context before I answer that question. Can we do that? Entonces, antes de contestar la pregunta, a mí me gustaría enmarcar esto dentro del contexto. ¿Podemos hacer eso? Sí, The claro. verb submit is not in verse 22 that the question mentions. La palabra sujeción no está en el versículo de lo que estamos en este momento revisando. No existe en el original. Well, people don't understand that the verb submit is borrowed from verse 21. Porque lo que las personas no entienden es que el verbo que se utiliza allí a lo que sería sujeción realmente se encuentra es en el versículo anterior, el 21. The Greek writers did that in order to connect two thoughts together. ¿Por qué hicieron los escritores esto en el griego? Con la finalidad de combinar dos pensamientos. Because in verse 21, he says, and while being submitted yourselves to one another in the fear of the Lord Jesus. So he connects that verse 21 with verse 22. ¿Qué es lo que realmente dice el versículo 21? Lo que dice es que nos sujetemos el uno al otro en el temor del Señor Jesucristo. Esa introducción es hecha de manera que podamos derivar al versículo 22. The verb just literally means to rank under or to arrange under. Y realmente, ¿qué significa este verbo? Este verbo lo que quiere decir es que nosotros podemos, el uno, estar bajo el otro. It just means get on the same page to accomplish a specific goal as a couple. Pero realmente si miramos lo que está diciendo es que los dos se pongan de acuerdo, lleguen al mismo nivel para poder llegar a la resolución de un tema. Submission is just an administrative term. It's not a value term. Y este término de la sujeción o sumisión es realmente un término de corte administrativo. I have staff that work for me in my office, and they work under me as I am the president, but we are of equal worth and value. It's just an administrative function. Es realmente un verbo que lo que ejemplifica es una función administrativa. Yo tengo gente que trabaja conmigo, ellos son mis empleados y yo soy el presidente. Es a nivel administrativo que ellos están, para decirlo de esta manera, bajo mi dirección, pero en nivel de valor, de equidad, nosotros estamos equiparados. You see, biblical submission must be viewed in the context of what Paul is talking about, and the context is being filled with the Holy Spirit. Y el contexto realmente en el cual Pablo presenta el concepto de sujeción mutua, sumisión, es el contexto. So all Paul did was, when he went into verse 22, he says, let me tell you what it would look like if you both were filled with the Holy Spirit. El contexto donde nosotros estamos siendo llenos del Espíritu Santo, y lo que él quería mostrar es, les voy a decir cómo se ve una fotografía si ambos estamos sujetos y guiados al Espíritu Santo, ambos o los unos con los otros. He said, from the wife's perspective,
she is to respect or admire and respect her husband. ¿Y qué That is dice? through the filling of the Holy Spirit. En cuanto a la perspectiva de la esposa, ¿qué dice? Que la esposa ha sido llamada a admirar y a respetar This is not al what I'm esposo en cuanto a lo que es la sujeción al marido. You see, biblical submission must be viewed in the context of the Holy Spirit. Una vez más, vuelvo a repetir que la sujeción bíblica debe ser considerada y vista bajo la llenura del Espíritu Santo. Esa es la propuesta bíblica. Then what the Apostle Paul did, Entonces, ¿qué fue lo que hizo el apóstol Pablo? Aquí tenemos una ilustración. he drew a circle, Entonces, vamos a imaginarnos que él dibujó lo que nosotros llamamos aquí And, un círculo. husband and wife is in the same circle. Y aquí en este círculo está el esposo y la esposa. Then he took the wife out of the circle and gave it her responsibility. Y él entonces, ¿qué hizo? Extrapoló, sacó la esposa de este círculo y le asignó su responsabilidad. And then he gave the husband his circle responsibility. Y luego hizo lo mismo con el esposo, lo extrapoló del círculo y le asignó la responsabilidad que bíblicamente le toca. So So when ambos you tienen responsabilidades. Ujú. Yes. and when you Sí. want and when you understand that, Y cuando uno comprende eso, it makes it a lot more easier to understand what one should do. es mucho más sencillo comprender qué es lo que le toca a cada quien, qué le corresponde. When you look at the fullness of Scripture, the authority is mutual, especially, let's say, for example, in the sexual area. Y cuando nosotros hablamos bíblicamente, está mostrando que la autoridad es mutua, por ejemplo, en el área sexual. And you see that again in 1 Corinthians chapter 7. Y lo encontramos en 1 de Corintios 7. And so God makes it clear that we're talking about administration when we go through and look at the extent where our limits in the area of submission. Y entonces recuerden que estamos hablando de un término administrativo y allí es donde nosotros hablamos de los límites que se observan en una relación, manteniendo el contexto. One limit to consider is she is not to allow any physical or emotional abuse. Y hablemos de esos límites. Por ejemplo, uno de ellos es que la mujer no debe permitir ningún tipo de abuso, ni emocional ni físico. Ese es un límite. And then again, in the sexual area, whatever they do or allow, it must be mutually pleasing and mutually acceptable. It cannot be forced in any way, shape, or form. En el área sexual, por ejemplo, debemos considerar que lo que se dé en la relación matrimonial debe ser con consentimiento mutuo. Ninguno se debe forzar sobre el otro o obligarlo a hacer algo contrario al acuerdo. And she should intervene if he verbally or physically abuses any of the children. Y ella debe intervenir si en algún momento el varón abusa verbalmente de los niños. Also, Por ejemplo, she can refuse to participate in any illegal activity that violates Scripture. y también tiene la libertad de rehusarse a participar en cualquier tipo de actividad que sea ilegal o inmoral que violente la escritura. She also has a right, and I say responsibility, to express her opinion or have a voice in what is taking place in the marriage. Y la esposa no solamente tiene la libertad, sino la responsabilidad de expresar su opinión en cualquier decisión o cualquier evento que se esté presentando dentro de la relación matrimonial. Because in 1 Peter 7, God says she is an equal heir of the grace of God. Porque ¿qué dice en 1 de Pedro 3? Que ella es una coheredera con él de la gracia de Dios. Están entonces equiparados. She does not have to tolerate any kind of affairs or mistresses or pornography in the marriage. Entonces, ella está en libertad y en la responsabilidad de no tolerar ningún tipo de desviación sexual en la relación matrimonial, como otra persona, como la pornografía o la infidelidad que se dé de cualquier manera. As a biblical partner, she's entitled to be aware of the income, the expenditures, Y como compañera de camino de este hombre, ella debe saber todo en cuanto a las finanzas, lo que entra y lo que sale. if he says to you, I've earned the money and I'll decide how to spend it, Si él te dice a ti, yo soy el que gano el dinero, yo decido cómo se gasta, well, he's then broken the one flesh covenant he's made, entonces él acaba de quebrantar el pacto
que ha sido hecho de una sola carne. and is acting like a little child with his toys. Y está actuando como un niño que está jugando. And when you decide that only you make the decision about the finances, Y cuando tú decides que tú solamente eres el que vas a tomar la decisión en cuanto a las finanzas, you have just separated the one flesh into two individuals. acabas de separar la unidad de una carne en dos individuos. She is not called to have blind trust. Again, she has the right or privilege to understand where they're going financially. Así que a ella no se le pida que confíe ciegamente. Ella, en este caso, tiene el derecho a saber cuál es el rumbo financiero que se va a tomar. But she also needs to understand it's not her responsibility to change her husband. Pero también necesita comprender la mujer que no es su responsabilidad cambiar al marido. That's in God's circle of responsibility. Eso entra dentro del círculo de responsabilidad de Dios. She cannot be forced to cut off appropriate contacts and relationships with her family and friends. Ella no puede ser forzada o forzarlo a él a que hay relaciones con la familia o con amigos que sean dadas por concluidas o terminadas. But by the same token, she is not to allow her family interfere with her family and what takes place in her family. Y al mismo tiempo, ella tampoco debe permitir que la familia de origen de donde ella viene intervenga en su relación matrimonial y en lo que tiene que ver con el asunto de la nueva familia, su One familia. possible exception is where there may be extreme physical abuse of the wife and or of the children. Una excepción sería cuando se está dando o se está registrando un abuso extremo de la esposa o de los hijos dentro de la He familia. can't stop her from reading her Bible and from praying. She may have to get creative, but he cannot do that. Él no tiene la capacidad de detenerla a ella en cuanto a la lectura de la palabra, a la oración, a las disciplinas espirituales. Quizás necesite ella utilizar creatividad, pero él no tiene el poder para detenerla a ella. He cannot prevent her getting appropriate medical help when there's a need for herself and for the children. Él tampoco puede evitar que ella tenga el cuidado médico adecuado que ella pueda requerir en un momento o sus hijos puedan requerirlo. And this is kind of a tough one, but she is not obligated to conform to unreasonable efforts to control her. Y ella tampoco, se puede escuchar esto un poco extraño, tiene que consentir en que el marido le proponga algunas cosas inadecuadas que le permitan a él controlarla o manipularla a ella. Now we're talking about what she wears, about the food she uses, her cell phone, who she talks to, her schedule. She is directly responsible to God through her husband, true, but he has no permission to control her in those areas. Un ejemplo de esto es decirle qué va a vestir, qué va a comer, qué tipo de celular va a utilizar y cosas por el estilo. Es cierto que Dios ha dicho que la mujer es asistida por su marido, es lo que Dios ha establecido, pero jamás ha dicho que el marido va a controlarla a ella. Estas son áreas donde ella es responsable de decidir lo que va a hacer. And it's not her responsibility to reward his controlling, abusive behavior. Y tampoco es la responsabilidad de la mujer recompensar o alentar la conducta abusiva del marido. But again, she should never take responsibility for his behavior, his responses. Y otra cosa es, ella nunca debe asumir la responsabilidad que le toca a él de las conductas destructivas y abusivas que él esté presentando. She is totally right to experience normal emotions, including anger. Y a ella tiene la libertad de experimentar todo el rango de emociones, incluido la ira. But it must be handled biblically as based on Ephesians 4:26 and 27. Y de acuerdo a Efesios 4, 26, 27, la expresión que ella haga de sus emociones, incluyendo la ira, debe ser manejado bíblicamente, pero no se le puede prohibir que no experimente las emociones que está registrando en ese momento. In fact, she has a right to say no when she's asked to do things that are inappropriate. Es más, esta mujer tiene el derecho a decir que no cuando se le está pidiendo que haga algo inapropiado. Also, she's entitled to have her own opinion, her own feelings, and her own convictions. She's entitled to have that. Ella tiene el derecho de tener sus propias opiniones, sus propias expresiones y sus propios sentires. Vuelvo a repetir, ella tiene el derecho a tener
ese espacio y expresarlo. She also has a privilege and responsibility to negotiate a change where it's necessary. Y ella también tiene, óigase bien, el privilegio y la responsabilidad de negociar un cambio cuando se haga necesario. And she also has a right to get emotional help or counseling help when she needs it in her own personal life. Y ella también tiene el derecho de buscar y recibir la ayuda a nivel de consejería emocional cuando ella así lo requiera. I realize that is a lot of things to consider. Me doy cuenta que son muchas cosas las que he mencionado que necesitamos considerar, But again, if you put the whole thing of submission in a biblical context, pero una vez más, si nosotros tomamos el concepto de sumisión bíblica dentro del contexto bíblico, si lo ubicamos allí, we have to realize Christianity, biblical Christianity, is the only religion that elevates women to a healthy, equal status. debemos recordar que solamente el cristianismo es el lugar donde la mujer es elevada junto con el hombre al mismo nivel, al mismo estatus. I enjoy my time with you. We look forward to another time together. God bless you. Thank you Disfruté mucho so much. Thank you so ustedes. much. Hasta la próxima oportunidad. Thank you.